El IE Sonora organiza la elección y cuida los protocolos sanitarios para que nuestro voto sea seguro. Yo sí voto este 6 de junio porque mi voz es mi voto. Salgo a votar con la seguridad de cuidar mi salud y de que mi voto cuente. Votar es nuestro derecho y también nuestra voz. Yo sí voto. Con sana distancia, cubrebocas y plumón en mano, yo sí voto. Sé parte de las elecciones y este 6 de junio todas y todos a votar. IE Sonora. Muy buenas noches. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora les da la más cordial bienvenida al debate entre la candidata y los candidatos a la gubernatura, que se celebra atendiendo las disposiciones que en materia de salud han establecido las autoridades sanitarias y que tendremos el honor de moderar mi compañero Marco Antonio Morales y su servidora Gabriela Medina. Marco, buenas noches. Un gusto compartir esta noche contigo, Gaby. El formato de este debate, los temas, la duración de las participaciones y el rol de las personas encargadas de la moderación fue previamente aprobado por representantes de la candidata y los candidatos. Este debate se está transmitiendo a través de Telemax, así como en estaciones de radio y televisión de todo el estado de Sonora. Agradecemos a los medios que se han sumado a la difusión de este ejercicio democrático. Agradecemos la presencia también en este debate del consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor José Roberto Ruiz Saldaña. Pero sobre todo agradecemos a las y los ciudadanos que siguen este debate. A continuación, veremos un video explicativo sobre la mecánica que seguiremos en este ejercicio. Previo al debate, se llevó a cabo un sorteo donde se definió la asignación del orden de participación de cada debatiente, a qué persona preguntarán la y el moderador de acuerdo a la temática, y la ubicación de la candidata y los candidatos dentro del escenario del debate. Este debate contará con 4 bloques de temáticas y el cierre. Son 4 los grandes temas que cada debatiente desarrollará con preguntas planteadas por la ciudadanía a través de la convocatoria Tu Voz en el Debate. Cada participante cuenta con 1 minuto para responder a una misma pregunta. Para las preguntas de seguimiento que realizarán las personas encargadas de la moderación, cada debatiente tendrá 1 minuto de tiempo para responder. La candidata y los candidatos tendrán 1 minuto con 30 segundos en cada bloque para utilizar como bolsa de tiempo para réplica y contrarréplica, y su tiempo no será acumulable. Al cierre, la candidata y los candidatos tendrán 1 minuto para dirigir un mensaje final. En este momento, la candidata y los candidatos reciben un sobre, una copia de las preguntas sorteadas que envió la ciudadanía a través de la plataforma Tu Voz en el debate, las cuales plantearemos los moderadores. En este primer bloque abordaremos el tema de atención a grupos en situación de vulnerabilidad y política migratoria. Al inicio de cada bloque daremos lectura a la pregunta que envió la ciudadanía. De manera subsecuente, cada candidato y candidata responderá a la misma pregunta que les reiteramos ya tienen en sus sobres. Iniciamos con usted, candidato Carlos Satarain. Permítame leerle la pregunta ciudadana. En la atención a los grupos sociales más vulnerables, ¿qué acciones implementará para atender a niños, jóvenes o personas adultas que por cuestiones de desintegración familiar o de drogadicción, entre otros, se encuentran en situación de calle? Tiene hasta 1 minuto para contestar. Hoy quiero abrir el debate señalando el acto de corrupción más grande en la historia de Sonora y que fue cometido durante tu administración municipal. Ernesto Borrego Gándara, tú autorizaste la licencia de uso del suelo y de funcionamiento para la guardería ABC de Hermosillo. Tú eres el único responsable de la tragedia. No tuviste el valor de negarle la licencia a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para operar la guardería ABC en el almacén rentado por el mismo Gobierno del Estado. No tuviste el valor de aceptar tu responsabilidad. Como no lo tienes ahora, deberías de estar pidiendo perdón
en lugar de pedir el voto por la alianza perversa que representas. Y hablo de esto por dos motivos principales. Por un acto de justicia contra todos los... Gracias, candidato. Candidato, le pregunto, de acuerdo al censo 2020 de INEGI, en Sonora hay más de 170,000 personas con discapacidad. La agrupación SD Hermosillo, que integra a familias de niños y jovencitos con síndrome de Down, trabaja para lograr la independencia de cada uno de ellos. Sin embargo, dicen, las oportunidades laborales para un joven o un adulto con discapacidad intelectual siguen siendo escasas. ¿Qué hará usted como gobernador para garantizarles oportunidades de empleo? En esta intervención seguiré dando la voz a los que nunca han sido escuchados. Por ello hablaré a nombre de Ceci Patricia Flores Armenta, líderes de las Madres Buscadoras de Sonora, de Mariano Navarro de la estancia de Aconchi sobre las personas con discapacidad, de Guillermo Barrios de Banamichi sobre adultos mayores, de Carmen Celina Otón Moreno de Magdalena, Sonora, sobre mujeres y específicamente de equidad de género, de la familia de Gonzalo en Guaymas en favor de las personas con VIH-Sida, de Carla Daniela Valenzuela López de San Luis Río Colorado, quien habla en favor de las personas migrantes, y de Zaira Luber de Guaymas, quien habla en favor de los periodistas y defensores civiles. Hoy, con mis propuestas, fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos, preponderancia a la sociedad civil para que participe y conozca sus derechos y las instituciones que existen para su defensa. Gracias, candidato. En este momento se abre el espacio para que la candidata y los candidatos puedan hacer uso de su bolsa de tiempo. ¿Alguno quiere hacer uso de este recurso? Continuamos. Candidata Rosario Robles, su respuesta, por favor, a la pregunta ciudadana del primer bloque. Adelante. Uno de los temas más sentidos por la sociedad sonorense es precisamente el incremento en la drogadicción de los niños y jóvenes. También el incremento y cómo los niños se están integrando cada vez más a grupos de violencia y andan en algunos casos armados. Es indispensable que el Estado asuma su función y es parte del respeto a los derechos humanos, por lo cual yo me comprometo a destinar una partida del presupuesto para instalar centros de rehabilitación integral en los principales municipios del estado de Sonora. Y cuando hablo de rehabilitación integral, hablo no solo del atender su momento en el cual están pasando la drogadicción, sino atenderlos en periodos posteriores con el fin de que se integren a la vida productiva. Gracias, candidata. La discapacidad vulnera a un menor, pero también la economía de sus familias, porque uno de sus progenitores tiene que dejar de trabajar, por ejemplo, para ser maestro sombra y acompañar a su hijo discapacitado toda la jornada educativa. ¿Qué acciones realizaría para que exista en Sonora una real educación inclusiva pública, gratuita, resucitar ordenamientos jurídicos en este rubro y de dónde sacaría los recursos para concretar sus propuestas en esta materia? Adelante. Quiero comentar que el artículo 4 constitucional señala que es responsabilidad del Estado atender a las personas con discapacidad y sin embargo este artículo constitucional no se está cumpliendo, por lo que es indispensable atender a las personas con discapacidad por parte del Estado. Actualmente el CRIT está pasando por una situación muy difícil y las madres y padres de familia están solicitando el cumplimiento de esta función que realizaba el CRIT en el estado de Sonora. Yo me comprometo a seguir cumpliendo con el presupuesto que tenía el CRIT, pero no solamente el CRIT aquí en el estado de Sonora. Es indispensable instalar centros de rehabilitación en todos los municipios del estado. Abrimos ahora la bolsa de tiempo. Si alguien quiere hacer uso de ella, es momento de levantar su paleta. Adelante, candidato Carlos Atarain. Mis propuestas son fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos, preponderancia a la sociedad civil para que participe y conozca sus derechos y las instituciones que existen para su defensa. Trabajaremos unidos, Estado y sociedad,
para lograr avances en la protección de los derechos de los grupos vulnerables. Haremos que el Estado de Derechos empodere a la ciudadanía y a las organizaciones civiles que dependen y que defienden los derechos humanos y a quien me comprometo a apoyar. Presentaré una iniciativa de ley para una nueva legislación de los derechos de los grupos vulnerables. Tenemos que lograr que estos grupos sean sujetos y no objetos de su historia. Continuamos. Ahora vamos con el candidato Cuauhtémoc Galindo. ¿Cuál es su respuesta a la pregunta ciudadana sobre el tema de atención a grupos en situación de vulnerabilidad y política migratoria? Tiene la palabra, candidato. Tengan muy buena tarde todas las sonorenses y los sonorenses que siguen este debate. Quiero invitarles a que comparen, contrasten y conozcan a la candidata y a los candidatos. Qué triste es tener que estar hablando de niños, de jóvenes, de adolescentes y de adultos que están en las adicciones. Pero es vergonzoso vivir en un estado en donde se esté padeciendo este problema. Y a esta situación a la que hemos llegado es por el descuido de los gobiernos del PAN y del PRI que ahora se han aliado, que te quieren vender que su intención es la de servir a Sonora. Pero no te confundas, se ha juntado lo peor de ambos partidos. Tan es así que hoy el candidato tiene que negar que representa a alguno de ellos para pedir el voto. Yo, Temo Galindo, estoy planteando el establecer, primero que nada, de salud, la atención médica en lo mental y en el combate y atención a las adicciones. Gracias, candidato. Hablando de la niñez, según la encuesta nacional de trabajo infantil 2019 en Sonora, 5 de cada 100 niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad se ven en la necesidad de trabajar. Muchos de ellos están en los campos agrícolas, pero otros más son explotados a veces por sus propias familias en las calles, donde son visibles para toda la autoridad que pasa. ¿Qué hará usted concretamente para proteger de abusos a la niñez sonorense que a veces pareciera ser transparente ante los ojos de la autoridad? Primero que nada, estaré haciendo lo que ha hecho falta durante los últimos 6 años de este gobierno. Asumir la responsabilidad del gobierno del Estado. Atender como míos los problemas que tiene la niñez en las diferentes partes de Sonora. No podemos seguir con gente al frente del gobierno tan insensible, que no tenga ni siquiera la voluntad de poder atender a los problemas. Tan sencillo como fuera el poner a trabajar a la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado y el poner a trabajar al DIF estatal. Los datos que estás compartiendo significan que en estos 6 años no se ha hecho absolutamente nada. Y esa es la gente que quieren que nos siga gobernando, a los que no les duele que un niño esté trabajando, a los que no les molesta que no tengan acceso a la salud o a la educación. Tenemos que cambiar. No debemos de votar por esa alianza perversa. Gracias, candidato. Es momento de abrir de nuevo la bolsa de tiempo. Candidato Carlos Zatarain tiene el uso de la voz. Con mucho gusto a mis amigas de los colectivos de mujeres de Cajeme, que me pidieron que les dijera a todos ustedes que vamos a apoyar a la mujer sonorense. En mi gobierno habrá privilegiados, sí, las mujeres, los niños y los adultos mayores, con guarderías de calidad, apoyo a la lactancia materna, defensoría de oficio especializada en combate a la misoginia, albergues para mujeres y para niños también. Cumplido, amigas de los colectivos de mujeres de Cajeme. ¿Alguien más quiere hacer uso de la bolsa de tiempo? Seguimos. Su respuesta a la pregunta ciudadana, candidato Ernesto Gándara. Adelante. Muy buenas tardes. De nuevo estamos aquí en este ejercicio democrático, la candidata, los candidatos. Qué bueno que así sea. Que hablemos de propuestas, que hablemos de cosas concretas para bien de la ciudadanía. Los grupos vulnerables, todo lo que son las personas con discapacidad, adultos mayores, grupos indígenas, niños, niñas, tienen que ser atendidos, sí, pero particularmente los que menos tienen, particularmente los que están en la brecha de la desigualdad muy fuerte. Por eso vamos a crear, vamos a generar centros integradores de combate a las adicciones, de integración familiar y de rescate de los niños, particularmente niños migrantes, niños de la calle y adultos mayores también
que están en esta circunstancia. Hay que dar un presupuesto específico mayor al tema. Tiempo, candidato. Según información del Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora, nuestro estado ocupa el 4º lugar de recepción de niños, niñas y adolescentes migrantes de retorno. Las normas de registro y certificación de la SEP posteadas en el año del 2015 se establece que todos los niños y adolescentes tienen derecho a ir a la escuela independientemente de su condición migratoria. ¿Cuáles son sus propuestas para garantizar la educación básica y superior para niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes retornados en espera de refugio y asilo en el estado de Sonora? Adelante. Tienen todo el derecho como seres humanos que son de ser atendidos en base a lo que postula precisamente la Constitución General de la República. Tienen todo el derecho y la obligación de los 3 niveles de gobierno de garantizarles los principales derechos, sí, desde luego alimentación, vestido, pero también educación. Será una prioridad absoluta que cualquier niño migrante que sea retornado lo vamos a incorporar inmediatamente a las escuelas de Sonora, independientemente de cómo se solucione su situación posteriormente. Y, desde luego, con personal especializado que los trate en el tema emocional, así como en sus condiciones físicas que tienen que tener como vivienda, salud y, desde luego, la propia integración al sector educativo. Los niños son los principales derechos, los que se les tiene que garantizar de toda la sociedad. ¿Alguien desea hacer uso de su bolsa de tiempo en este momento? Adelante, candidata Rosario Robles. Respecto al tema de la migración, en los últimos años hemos visto cambios en la migración y las políticas públicas tienen que ser sensibles a los cambios. Anteriormente el migrante era una persona adulta, hombre. En la actualidad los migrantes son niños y muchos de ellos son no acompañados y también son mujeres. Las mujeres se enfrentan a una serie de circunstancias difíciles que hay que atender, por lo que en mi gobierno fortaleceré la capacidad del gobierno con las asociaciones de sociedad civil con el fin de atender esta problemática. Así también es necesario coordinar esfuerzos bilaterales entre los 2 países fronterizos para diseñar protocolos de atención y también políticas públicas para apoyar a las mujeres y los niños migrantes que requieren atención. Le recordamos al candidato Carlos Atarain que le quedan 11 segundos en su bolsa de tiempo. Adelante. Albergues para los niños migrantes en Nogales y también en San Luis Río Colorado. Ese es un compromiso que me pidieron en esas 2 fronteras. Continuamos. Es turno del candidato Alfonso Durazo, que responde a la pregunta de la ciudadanía en el tema de atención a grupos en situación de vulnerabilidad y política migratoria. Tiene hasta 1 minuto para responder. El modelo neoliberal representado por el PRIAN ha sido generador de personas en situación de calle. Ha dejado a la vera del camino marginados a miles y miles de personas, de niños, niñas, adolescentes, adultos. Es terrible ver deambular a estas personas por las calles de las diferentes ciudades. Propuesta. Primero, crear trabajo social intenso para tratar de reincorporarlos a sus propias familias, instalar albergues temporales para que puedan recibir atenciones elementales, crear infraestructura de salud para su atención psiquiátrica e impulsar la filantropía social para que coadyuve con el trabajo del Estado. Gracias, candidato. Habla usted de las personas en situación de calle. Muchos de ellos son migrantes que se han quedado en las ciudades sonorenses. Hace unos meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida a usted tras constatar que en el mes de enero de 2020, familias migrantes que intentaban ingresar al país por el estado de Chiapas fueron agredidas con piedras, toletes y escudos por personal de la Guardia Nacional cuando usted aún era secretario de Seguridad. Siendo Sonora un estado con altos niveles de población migrante,
ejemplifíquenos, por favor, en qué situaciones considera usted que se justificaría el uso de la fuerza de los policías estatales a su cargo y cómo garantizará que esa fuerza no sea excesiva. Adelante, candidato. Fui migrante un par de veces en mi vida, consecuentemente tengo una visión humanitaria sobre el trato a los migrantes. Comparto la demanda de que los migrantes que cruzan por nuestro país, nuestro estado, reciban aquí el mismo trato que nosotros demandamos para los connacionales que se ven en la necesidad de emigrar, particularmente a Estados Unidos, como alguna vez lo fui yo. No soy de la idea de utilizar la fuerza pública, no es la fuerza pública para oponerla a los migrantes. Tenemos que partir de que los migrantes van en la búsqueda de un sueño y consecuentemente debemos acompañarlos. Gracias, candidato. Abrimos ahora el espacio para que puedan hacer uso de su bolsa de tiempo. Candidata Rosario Robles, adelante. Hemos sido testigos de trágicas imágenes donde la Guardia Nacional hace uso excesivo de la fuerza para detener a personas migrantes en México, inclusive contra niños y niños. Aunque esto se trate de ocultar, es una realidad que sucede en México. Que la Guardia Nacional tenga funciones migratorias aumente el riesgo de que los migrantes sufran abusos de autoridad y violaciones a sus derechos humanos. Gracias, candidata. Candidato Ernesto Gándara, adelante. Pregunta al candidato Alfonso Durazo, ya que habla del concepto neoliberal. ¿De qué han servido los programas sociales si la pobreza del país aumentó 10 millones de nuevos pobres, según datos oficiales del Coneval? Y por cierto también, ¿dónde están? Las mujeres sonorenses quieren saber qué se hicieron con el dinero de los albergues para mujeres víctimas de violencia que desaparecieron. Por otro lado, creo importante en la propuesta de grupos vulnerables la parte de la gente de la tercera edad, en todos los sentidos, en su salud, en su esparcimiento, en la participación, ¿por qué no?, de actividades de empleo y en los cuidados integrales. Por eso lo hicimos cuando estuvimos en la presidencia municipal de Hermosillo, la Casa de los Abuelos, integrándolos a la vida común, adaptada a sus necesidades y reconocida por sus propios familiares. Vamos a establecer un programa de generación de casas integrales de los abuelos en las 8 regiones del estado, para darles la oportunidad, obviamente, de más integración, la adaptación y desde luego también, ¿por qué no decirlo?, apapacharlos como se merecen como seres humanos que han dado su vida. Gracias, candidato. Candidato Alfonso Durazo, tiene el uso de la voz. Le voy a contestar al candidato Gándara cuando él le responda al candidato Zatarain los cuestionamientos que le hizo sobre la guardería ABC. En el caso de la Guardia Nacional, cumple un rol de seguridad. No podemos ser ingenuos. Lamentablemente, el 80% de las personas que se movilizan en condición de migrantes están vinculadas, lamentablemente, al tráfico de personas. En algunos casos, su función es para protegerlos, pero en ningún momento acepto la condición de la Guardia Nacional como órgano represor de un movimiento migrante. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Cuauhtémoc Galindo. Adelante. Hablando de preguntas, yo me pregunto dónde estaba el gobierno del Estado y dónde estabas tú como senador, Ernesto, cuando se dio el problema de los haitianos en Nogales. Nos dejaron solos y yo era el presidente municipal. Y de no haber sido por el apoyo de organismos de la sociedad civil, nadie los atiende. A veces no se requiere de violencia para vulnerar los derechos de la gente. A veces se requiere simplemente la actitud de un gobierno que abandona ya no solo a los migrantes,
sino que también abandona a su gente. Por eso estamos planteando nosotros un sistema de asistencia humanitaria, orientación legal, servicios médicos y oportunidades de desarrollo para los migrantes que deseen quedarse en Sonora. Sin lugar a duda también estaremos apoyando en el retorno de quienes quieran volver a sus casas y a sus lugares de origen. Tenemos que trabajar en comunicación constante con los gobiernos municipales porque no quiero que suceda lo que pasó en mi administración, que no hubo gobierno del Estado que tendiera la mano ni diera el apoyo a esos migrantes, y esos son los que quieren permanecer en el poder. Gracias, candidato. Así concluimos el primer bloque de este debate. Damos paso ahora al tema de seguridad pública y justicia. Le daré lectura a la pregunta enviada por la ciudadanía y posteriormente, al otorgarle el uso de la voz a la candidata o candidato que le corresponda, podrá responderla. Les recuerdo que ya la tienen en sus sobres. Iniciamos con usted, candidata Rosario Robles. La pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones concretas se implementarían de manera inmediata para frenar la creciente ola de violencia que azota el Estado, principalmente en Cajeme, Caborca y la zona serrana? Aunado a esto, los feminicidios y desapariciones de mujeres se han incrementado en el Estado y la mayoría queda sin una solución. ¿Qué propone para disminuir y recuperar la paz que necesita Sonora? Adelante, candidata. Una de las primeras acciones, creo que Sonora se encuentra en un estado tal de emergencia que no debemos esperar a cuando llegue a mi gobierno. Creo que las acciones deberían de ser de inmediato, porque si anteriormente pasaba un asesinato, actualmente van 2 o 3 o hasta 5 el día, por lo que se requieren acciones urgentes. Por lo que en primera instancia yo exhortaría a la licenciada Rosicela Hernández, a la licenciada Claudia Pavlovich y también a los presidentes municipales de esos municipios a una reunión urgente aquí en Cajeme para que realicen un plan de acción orientado a disminuir la violencia de inmediato. No podemos incrementarse 50, 100, 120 asesinatos. Gracias, candidata. Le pregunto, cuando una mujer, por temor, no denuncia acoso o abuso sexual ante las autoridades y posteriormente, bajo el anonimato mediante el movimiento Me Too lo hace, ¿usted le cree? ¿Usted la apoyaría? ¿Y cuál es su opinión de este movimiento y sus resultados? Adelante. Claro que sí. Yo le creo a la mujer que denuncia. Yo le creo al movimiento Me Too. ¿Por qué la mujer no se atreve a denunciar? En primer lugar, porque muchos ministerios públicos, lo podemos ver un día sí y otro también, las mujeres son doblemente victimizadas, incluso las niñas, por lo cual es necesario establecer protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia. Y si un ministerio público o un juez no atiende a la mujer siguiendo esos protocolos, debe de ser sancionado e incluso cesado. ¿Por qué? Porque el incremento a la violencia en contra de la mujer lo hemos visto y lo estamos padeciendo. A la mujer que denuncia hay que creerle, porque tuvo que pasar por una serie de situaciones para hacerlo. En este momento se abre el espacio para que puedan hacer uso de su bolsa de tiempo. Gracias, continuamos. Candidato Cuauhtémoc Galindo, ¿qué responde a la pregunta enviada por los ciudadanos? Pues redunda todo en lo mismo, en un estado en donde no ha habido gobierno los últimos 6 años. A mí me gustaría ver dónde ha estado la gobernadora y la gente de seguridad pública del estado cuando se han presentado múltiples situaciones como la de Cajeme, que han pasado aquí en Hermosillo, y han pasado en Guaymas y en Empalme, y han sucedido en Magdalena y en Imuris, y en Caborca, y en muchas partes de Sonora. Tenemos que trabajar de manera firme, primero como gobierno, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, y segundo, trabajando de manera coordinada con los municipios y con los otros órdenes de gobierno. He comentado que habremos de establecer un observatorio ciudadano y habremos de firmar un pacto por la legalidad, la justicia y la seguridad, donde trabajemos de manera unida
y en donde los resultados puedan ser medibles y estén a la luz de la ciudadanía. Con la sola presencia del gobierno y en los primeros días estaré en los lugares donde hay problemas de delincuencia atendiéndolos de manera directa. La impunidad, candidato, se visibiliza más cuando se coteja el número de homicidios, feminicidios, con el número de sentenciados condenatoriamente. ¿Sí? ¿Qué propone para eficientar el ejercicio de la Fiscalía del Estado, de los ministerios públicos, sobre todo en la integración de carpetas, en el respeto al debido proceso? ¿Cuáles son sus propuestas en esta materia? Adelante. Todos los que tenemos que atender, primero que nada, actuar con honestidad y ubicar a funcionarios que estén comprometidos con su cargo y sobre todo con darle resultados a la gente que ya de por sí está agraviada. Segundo, destinar recursos importantes para el sistema de procuración e impartición de justicia para que los procesos se puedan llevar a cabo y establecer un sistema de detección de fallas, porque no es concebible que por errores en la integración de carpetas e investigaciones después tengamos a muchos delincuentes sueltos. Además de capacitar a los policías para que trabajen en la integración de esas carpetas y en los informes IPH, tenemos que fortalecer el sistema de investigación de inteligencia en el Estado. Sin lugar a duda, con una información fehaciente, con gente honesta trabajando y con recursos, estaremos resolviendo de manera rápida y expedita muchas de las situaciones que hoy permiten que delincuentes anden en el Estado. Pasamos a la bolsa de tiempo. Adelante, candidata Rosario Robles. En el pasado, al problema de la violencia ya se le han dado soluciones fáciles y se nos han dicho que 7 días se iba a resolver. La verdad, la violencia se ha incrementado en el estado de Sonora. Del 2018 a 2020, los crímenes se han incrementado en un 50%. Yo creo que a problemas difíciles hay que hacer soluciones bien pensadas, bien integradas y no dar soluciones de corto plazo que no están arropadas por un análisis profundo. Gracias. Adelante, candidato Alfonso Durazo. No es del 2018 al 2021, sino del 2015 al 2021. Aquí vemos una gráfica sobre la tendencia creciente de la inseguridad desde el 2015, precisamente cuando inició la actual administración estatal. Continuamos. Ahora corresponde el turno a usted, candidato Ernesto Gándara. Le toca dar su respuesta a la pregunta de la ciudadanía sobre seguridad pública y justicia. Tiene hasta 1 minuto para contestar. Adelante. Primero que nada, mi más sentido pésame a el cobarde asesinato del licenciado Abel Murrieta. Es algo que se tiene que investigar a fondo, pero desafortunadamente también está en un ambiente que afecta a Sonora, afecta a México y particularmente al sur del estado, a Cajeme. Aquí es importante tener claro que hay que tomar el toro por los cuernos, que la seguridad sí se puede resolver los problemas que se dan, pero no con conferencias, no con reflectores, no con reuniones en la mañana para tomar café. Hay que tomar decisiones. Dicen que la Guardia Nacional era el tema y no lo fue. Y quitaron los recursos a los municipios de los estados. Hay que fortalecer las policías municipales y estatales y no hay que sacarle la vuelta y sobre todo, muy importante, no hay que abandonar el cargo cuando te asumiste en una responsabilidad. Gracias, candidato. En ese sentido, según su diagnóstico, ¿qué considera usted que ha fallado específicamente en las estrategias de seguridad del gobierno del estado? ¿Qué hará diferente usted como gobernador? ¿Qué hará con los mandos que coordinan actualmente las corporaciones y con los puestos más altos en materia de seguridad que han dado los resultados que ya todos conocemos? Adelante. No es nada más un nivel de gobierno, son los 3 y no se han sabido coordinar los 3 niveles de gobierno. Y desde luego la posición que tomaremos desde el gobierno del estado será exigir primero que el gobierno del estado tenga gente capacitada, gente comprometida, pero también que se coordine con los gobiernos municipales y federales, no que tenga ningún tipo de sometimiento, ni mucho menos también
pleitos estériles. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno del Estado, claro que tiene retos pendientes, claro que hay gente que no ha respondido, claro que hay que revisar la política estatal, pero que no se hagan también el gobierno federal y no se diga los gobiernos municipales de Obregón, de Guaymas, de Empalme, de Caborca, donde han habido estos, tienen también su parte importante de responsabilidad. El tema no es andarse echando la culpa, sino cómo coordinarse los tres niveles de gobierno. Damos paso a la bolsa de tiempo. Quien desea hacer uso de ella puede levantar su paleta en este momento. Candidato Alfonso Durazo, adelante. El candidato Gándara no tiene absolutamente ninguna autoridad moral para hablar de compromiso con el combate a la inseguridad. El 2006 al 2007, primer año de su presidencia municipal aquí en Hermosillo, el homicidio se incrementó en Hermosillo, se incrementó 144%. Gracias, candidato. Candidato Ernesto Gándara, tiene el uso de la voz. Sería conveniente, ya que andas enseñando gráficas, Alfonso Durazo, que te fijaras en 2008 y 2009 y que efectivamente el 2006, cuando recibimos la administración municipal, había un desorden y había un rezago muy fuerte en todos los delitos. ¿Por qué nada más dices un año? Vamos viendo todos. Y ahí está, en datos claros y oficiales, el trabajo que hicimos en disminución de seguridad, cómo lo entregamos en función a cómo lo recibimos. Gracias. Candidato Alfonso Durazo, le recuerdo que tiene 34 segundos en su bolsa de tiempo en este bloque. Adelante. Aquí están los datos 2007-2008. 95 terminó en 79 el 2009, es decir, un incremento de prácticamente el 80% respecto al inicio de su administración. Gracias. Candidato Ernesto Gándara, adelante. Para variar, los otros datos y las gráficas que siempre se manipulan. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Candidato Alfonso Durazo, ¿qué responde a la pregunta enviada por la ciudadanía en el tema de seguridad pública y justicia? Adelante. Pero hay que entender cuáles son las causas que generan la inseguridad en el estado de Sonora. La primera es que la inseguridad es proporcional al desinterés que ha mostrado el gobierno del estado en la atención de este problema. La siguiente es la corrupción. La corrupción creciente en el estado es la segunda causa fundamental del incremento de la violencia. Vean ustedes esta gráfica 2015, 2017, 2019, es decir, desde el 2015, no desde el 2018, viene el incremento de los homicidios dolosos, pero la línea roja, véanla ustedes si es que es perceptible, vean ustedes el incremento proporcional del homicidio doloso a los niveles… Tiempo, candidato. En agosto de 2019, en el municipio de Guaymas, se anunció una estrategia para incluir a mandos militares en corporaciones municipales de Hermosillo, de Guaymas, de Empalme, de Cajeme y Navojoa. Sin embargo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y reportes del Observatorio Sonora por la Seguridad, estos municipios representaron el 70% de los homicidios dolosos en nuestro estado en el año del 2020. Militarizaría los mandos de la Policía Estatal de Seguridad de Sonora y la Agencia Ministerial de Investigaciones, así como el Gabinete de Seguridad en Sonora. Adelante. No militarizaría. La decisión que se tomó en aquel momento fue para relevar a mandos que estaban probadamente vinculados a complicidades con los cuerpos con las organizaciones criminales. Creo que tampoco hay ninguna razón para militarizar la Agencia de Investigación Criminal. Tengo una visión civilista. Continuar con el tema, no evadiré ni delegaré a segundos ni a terceros la atención del tema de la inseguridad,
Pondremos fin a la política sexenal de nadar de un muertito, de echar la bolita a los gobiernos municipales o al gobierno federal. Impulsaré el presupuesto social más grande en la historia de Sonora para atender las causas profundas que generan la inseguridad. En este momento se abre el espacio para que la candidata y los candidatos puedan hacer uso de su bolsa de tiempo. Adelante, candidata Rosario Robles. Entre las acciones más específicas que realizaré es precisamente avanzar en el cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se dé una efectiva capacitación, sobre todo a la policía y ministerios públicos, legislar y aplicar un régimen complementario de seguridad social, y no solo para policías, sino también para ministerios públicos. También realizar operativos de patrullaje en zonas con amplia presencia de grupos criminales y establecer medidas adecuadas y eficaces en acompañamiento en la sociedad civil para combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en específico si se fortalecen las... Tiempo, candidata. ¿Alguien más desea utilizar su bolsa de tiempo? Adelante, candidato Ernesto Gándara. Es muy importante, además de lo que ya hemos dicho, el proteger y el prevenir, como lo es el concepto de modelo de ciudades seguras de la ONU Habitat, como lo es el tema de lo que hemos ya propuesto con la regeneración, rehabilitación, integración de 1000 espacios públicos en Sonora, en donde participe naturalmente la sociedad, en donde estemos involucrados los niveles de gobierno, particularmente el gobierno del Estado. Y en ese sentido hay mucho por hacer y hay mucho que pactar en presupuesto dirigido y también a la cuestión de la prevención, pero desde luego también no evadir las responsabilidades que luego se dan cuando se busca otro. Tiempo, candidato. Adelante, candidato Cuauhtémoc Galindo. Yo no voy a hablar de gráficas porque son muy frías. Voy a poner en evidencia lo que todos vemos. Lamentablemente se presentó el homicidio de un hombre reconocido y cuya familia con la que me solidarizo. Pero me gustaría ver que le dieran el pésame a las miles de familias que han perdido algún ser querido inocente bajo las mismas circunstancias. Pero no, los mismos de siempre solo gobiernan para las élites y se pronuncian cuando un importante o un notable ha perdido la vida en esas circunstancias. Tenemos que cambiar las cosas y tenemos que tener un gobierno sensible. Por ello estoy planteando varias cosas en el tema de atender a la seguridad. Tenemos que tener grupos de control externo e interno que sean contrapesos de las funciones de los policías. Tenemos que trabajar para invertir recursos en tecnologías que nos permitan tener una investigación y una medicina forense de punta para poder identificar a tantos cadáveres encontrados y dar con los autores intelectuales de esos homicidios. Estaré estableciendo sin ningún temor ni titubeo la solicitud de que tengamos alerta de género en al menos los principales municipios del estado. Es inconcebible que en un estado gobernado por una mujer no se tiente en el corazón ni siquiera para escuchar a las de sus mismos géneros. Vamos a trabajar de manera ardua, coordinada con los municipios y estableciendo estrategias regionales en donde ya sabemos que a la actualidad hay problemas muy severos. Continuamos. Candidato Carlos Atarain, díganos por favor su respuesta a la pregunta ciudadana. En primer lugar, mi más sentido pésame a la familia de Abel Murrieta, no a aquellos políticos que lucran con su tragedia para avanzar en las elecciones. Se estaban poniendo de acuerdo desde el 5 de mayo y sé que Abel no estaba de acuerdo en que abandonaran a los 72 candidatos a presidentes municipales de Movimiento Ciudadano, ni tampoco que abandonaran a los 21 candidatos a diputados locales y a los 7 candidatos a diputados federales. Por eso debemos de reconocer que en la política no hay que meter a la familia. Y quiero decirles que hay algo muy preocupante. La gobernadora Pavlovich está en el semáforo delictivo del estado, donde nos encontramos con 8 indicadores en semáforo rojo,
de los cuales les estaré platicando en el minuto 30 segundos que me queda sobre seguridad pública. La sociedad civil en nuestra entidad ha tomado como punto de partida la crisis de inseguridad y de violencia para realizar propuestas de mejora continua, evaluación externa y análisis de diferentes situaciones. Actualmente existen redes nacionales en materia de supervisión en áreas como justicia, políticas de prevención y de derechos humanos. ¿Qué mecanismos o criterio utilizaría para incluir a la sociedad civil organizada en el gabinete de seguridad o en la toma de decisiones? Adelante. En primer lugar, tenemos nosotros que regresar a la atención con los elementos de seguridad. Actualmente un elemento de seguridad gana 3,000 pesos al mes, no le alcanza para cumplir con los satisfactores de necesidades. Por eso el compromiso que está haciendo Carlos Ernesto Satarain González el Bebo como candidato a gobernador por el partido Encuentro Solidario es un aumento del 100% a los elementos de policía, tanto estatales como municipales. Dar beca a sus hijos, darle ampliación de vivienda y también un justo reclamo que me han hecho, que me hizo Carlos aquí en Hermosillo y Enrique en Banamichi, que quieren que se retiren a los 25 años con el 100% de su sueldo. Ese es un compromiso que lo asumo y lo estoy diciendo ante todos los sonorenses. La candidata y los candidatos pueden hacer uso de su bolsa de tiempo. Continuamos. Así concluimos con el tema de seguridad pública y justicia. Demos paso al tercer bloque, en el que la pregunta planteada por la ciudadanía es en torno al tema derechos humanos e igualdad sustantiva de género. Les recuerdo que la candidata y los candidatos tienen ya en su sobre la pregunta ciudadana, que en este momento procederé a leer al candidato Cuauhtémoc Galindo. La pregunta es la siguiente. La alerta de violencia de género es un mecanismo de emergencia de protección de derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, en ningún municipio del país ha funcionado. ¿Buscaría algún mecanismo para que esto sea más efectivo y disminuir la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos? Adelante, candidato. Sin lugar a duda tenemos que terminar con la simulación en el gobierno, que es evidente que aquí en el Estado está en todos sus ámbitos. Tenemos que acabar con la desatención a los ciudadanos y tenemos que acabar con la insensibilidad. Ya lo decía en mi intervención pasada, por supuesto que estaré pidiendo de manera enérgica al gobierno federal se declare la alerta de género en los principales municipios del Estado y estaremos pendientes para ser garantes de que los recursos y los esfuerzos que se inviertan y se implementen en esos municipios den resultados. Pero no solo tiene que ver con la alerta de género, tenemos que establecer diferentes mecanismos que le ayuden a las mujeres a poder desarrollarse, sobre todo a las mujeres que ya han sido vulneradas, poder encaminarlas para que se puedan reintegrar a la vida social y a la vida productiva. Estaremos trabajando también en un pilar importante, que es la piedra angular de todo, la educación, para que las mujeres tengan claros cuáles son sus derechos y cómo pueden defenderse ante cualquier agresión. Gracias, candidato. Nada más hago una precisión. Candidato Carlos Satarain, le recuerdo que según las reglas, aunque usted tenga tiempo en su bolsa de tiempo, si usted contestó la pregunta ciudadana y nadie más levanta la paleta antes de usted, no podemos darle el uso de la voz hasta que alguien más lo active, pues, en la bolsa de tiempo. Gracias. Y retomo la pregunta con el candidato Cuauhtémoc Galindo. Las personas que pertenecen a un grupo indígena, que no hablan español y que enfrentan una situación legal al ser acusados de algún delito, por ley tienen derecho a recibir asesoría jurídica con intérpretes y traductores certificados en su lengua indígena, pero ese derecho en la realidad es una deuda pendiente con la población de los grupos indígenas, porque la CNDH ha documentado en todo el país que esto no se cumple y Sonora no es exento de ello. Le pregunto, ¿qué hará usted para que la justicia en Sonora sea también para los indígenas que son acusados o que denuncian? ¿Qué hará para garantizarles este derecho? Por supuesto que haremos un esfuerzo importante para establecer una red de intérpretes, pero también una red de personas que en sus propios lenguas puedan atenderles, puedan orientarles y puedan apoyarles. Somos el único partido que presenta una candidata allá en el municipio de Cajeme
que precisamente es surgida de las etnias y es la primera vez que autorizan a una mujer para que participe a una posición de elección de ese tipo. Sin lugar a duda, estamos solidarizados con el tema, pero desgraciadamente esta situación no solo la viven las etnias del estado de Sonora, la viven los ciudadanos en general. No hay justicia en el estado, no hay atención a quienes son víctimas de un delito y por eso no se ven reflejadas una cantidad importante de denuncias. Sin lugar a duda, tenemos que trabajar para dar al traste con todo lo que ha hecho mal este gobierno del estado y por eso les invito a que no les permitan que permanezcan en el poder porque Sonora se va a convertir en un desastre. Si los otros candidatos o la candidata quieren hacer uso de su bolsa de tiempo en este momento, pueden levantar su paleta. Seguimos, Marco. Corresponde al candidato Ernesto Gándara dar respuesta a la pregunta del tercer bloque. Candidato, tiene hasta un minuto para contestar. La alerta de género se tiene ya que dar aquí en Sonora, ya está en la ley, ya hay mecanismos en la Secretaría de Gobernación, pero que se quedan en la burocracia. Tenemos que impulsar directamente esa alerta ya desde aquí con los centros de justicia que vamos a crear en las diversas regiones del estado, con los refugios de la mujer maltratada y con mejores mecanismos para que se pueda generar esa alerta de género que está en la ley, lo sabemos, está en el protocolo del gobierno federal, pero por alguna razón siempre se atora. No hay el mecanismo institucional, no hay inclusive los recursos para poder atender las alertas de género y de nada sirve que esté en la ley, de nada sirve que esté plasmado si no hay recursos directos y sobre todo un procedimiento específico para apoyar la alerta. Tiempo, candidato. Según su diagnóstico, ¿cuáles son las 3 principales brechas de desigualdad de género en Sonora y qué acciones propone para erradicarlas? Adelante. Primero, el tema de la violencia y del machismo, indiscutiblemente, que tenemos que luchar porque hay una cadena que va desde el acoso, la violencia mental, emocional, física, hasta el feminicidio. Y tenemos que romper con esa cadena atendiéndolo desde el principio. Segundo, indiscutiblemente, la brecha laboral de cómo por el mismo trabajo las mujeres reciban hasta el 30% menos por la misma labor. Y tercero, la falta de apoyo y de integración en las actividades de la mujer de todo tipo. Ahí es fundamental tener y desde luego elevar a nivel constitucional el derecho de las mujeres a la libre violencia y también desde luego el tema de reforma laboral. Damos paso a la bolsa de tiempo. Quien desea hacer uso de ella, es momento de levantar su paleta. Adelante, candidato Carlos Atarain. En el pasado bloque guardé 1 minuto 30 segundos y no utilicé mi bolsa de tiempo para expresar los temas de mis propuestas de seguridad. Levanté la paleta y no se me dio la palabra. Aumento al 100% los sueldos de policías, todos tendrán acceso a créditos para ampliar y mejorar su vivienda. Trabajaremos en programas de prevención desde la primera infancia, enfocado a los niños, el deporte y la cultura y a las artes, porque es preferible un niño con un balón de fútbol, un bat de béisbol o una canasta de básquetbol que verlos con un arma. Como me decía una persona, Patricia, en Ciudad Obregón, cuando me decía: Bebo, tengo una angustia por mi hija, están desapareciendo mi hija, y ya le di una pistola y trae una pistola en su bolsa, y si alguien te quiere levantar, dale un balazo. Prefiero yo sacarte del cerezo, va a ser más fácil sacarte del cerezo que ir a encontrarte en un lote baldío enterrada. Ese es el nivel de angustia que existe en las familias sonorenses, en Altar, Sonoita, Caborca, principalmente en Cajeme. Vamos a rescatar a todos aquellos sonorenses que requieren que en el tema de seguridad le entremos de fondo. Por eso en Sonora la seguridad vamos por ella a un 100%. ¿Desea alguien más utilizar su bolsa de tiempo? Adelante, candidato Ernesto Gándara. Es muy importante en este sentido de la igualdad sustantiva
el poder fortalecer la Comisión de Derechos Humanos, no solamente en la atención de la denuncia, sino también en la atención emocional a las víctimas, a las familiares de las víctimas de derechos humanos. Ahí yo quisiera resaltar el tema de las madres buscadoras, que ha sido olvidado, que no ha sido atendido como se lo merecen. Colectivos de la sociedad civil, de mujeres, madres, hijas, hermanas, parientes, que no encuentran y que buscan con todo a sus familiares. Como decía hace poco en una reunión una madre buscadora, aún que haya miedo, es más fuerte el amor que el miedo. Y en ese sentido tenemos que ser solidarios con todas las personas buscadoras. No hay programas de gobierno, que ya debería de haber ante una situación muy lamentable en el país. No hay una atención a todo lo que cada vez se complica más con el tema de la seguridad pública. Por eso vamos a establecer programas especiales para atender logística y desde luego profesionalmente a las mujeres buscadoras. Gracias, candidato. Adelante, candidato Cuauhtémoc Galindo. Que comparte Ernesto Gándara en su discurso. Les pregunto a ustedes, las mujeres que están escuchándonos en sus hogares, si les creen, si después de vivir en un estado en donde las mujeres ganan el 33% menos de percepción de sueldo que los caballeros en los mismos puestos. Yo les pregunto a ustedes si les creen cuando tenemos una gobernadora y ni la quinta parte de su gabinete en los cargos de titulares son mujeres. Yo les pregunto a ustedes si les creen cuando el Estado en los últimos 3 años ha venido creciendo en feminicidios y la misma suerte ha ocurrido con la violencia contra las mujeres. Yo no les creo y estoy seguro que ustedes tampoco. Avanzamos. Continuamos con usted, candidato Alfonso Durazo. ¿Qué responde a la pregunta de la ciudadanía en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva de género? Bueno, el mecanismo de alerta de género es sin duda un mecanismo importante, es un mecanismo adecuado, sin embargo es insuficiente por sí solo. Hay que capacitar al personal de seguridad y justicia para que sea coadyuvante eficaz en el combate a la violencia contra la mujer. Tiene que dotarse a todas las instancias relacionadas con el combate a la violencia de género de presupuesto adecuado para operar, cosa que no ha sucedido en el Estado, y hay que trabajar mucho en el combate a la cultura del machismo y el sexismo, que es tal vez la causa fundamental de los altos niveles de violencia que hoy enfrenta la mujer en el estado de Sonora. Candidato, en el tema de derechos humanos, según reconoció COFEPRIS, el agua que consumen los habitantes de 7 municipios del río Sonora sigue contaminada masivamente con metales pesados, principalmente arsénico y plomo, lo que representa un riesgo para la salud. Entiendo que la resolución de amparos está en manos de la Suprema Corte y que el gobierno federal es a quien le corresponde dar seguimiento a la justa remediación por parte de Grupo México. Pero sin esperar a que otras instancias se muevan, ¿usted se compromete a que como gobernador les llevará agua limpia y salud al río Sonora? ¿Qué obras, infraestructura o acciones hará concretamente? Fui diputado en la época en la que sucedió esta lamentable tragedia y desde entonces soy un comprometido en la lucha por de la gente del río Sonora por buscar una remediación a las causas de esta tragedia. Tenemos que instalar plantas tratadoras de agua, tenemos que reubicar los pozos de agua potable, para agua potable, tenemos que revisar el funcionamiento del fideicomiso al que se le asignaron 2,000 millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto y se ejercieron los 2,000 millones de pesos, sin embargo jamás se cumplió, ni siquiera
mínimamente el programa de remediación. Abrimos ahora la bolsa de tiempo. ¿Alguien quiere hacer uso? Cuauhtémoc Galindo, candidato, usted tiene 48 segundos. Adelante. Hablando de seguridad para las mujeres, estamos planteando la creación de 4 centros regionales donde se les preste atención jurídica, médica, de asistencia social para que puedan volver a reinsertarse a la sociedad. Estamos planteando créditos para mujeres trabajadoras a la palabra y también estamos planteando garantizar que las mujeres estudiantes de todos los niveles puedan lograr la transición de un grado a otro, es decir, de primaria a secundaria, secundaria a bachillerato y bachillerato a universidad, y además brindar facilidades para las madres solteras o madres trabajadoras para que puedan cumplimentar sus carreras o su educación. Y hablando de infraestructura, hay que recordar que en el río Sonora el actual gobierno tiene tirada una planta de tratamientos de aguas residuales y una planta potabilizadora, como lo mismo sucede con la desaladora en Guaymas y Empalme. Qué desgracia. ¿Alguien más quiere hacer uso de su bolsa de tiempo? Candidata Rosario Robles, adelante. Algunas veces es muy fácil hablar acerca de la violencia en contra de la mujer y de las acciones que vamos a hacer. Pero a la hora de la hora, muchas veces esto no sucede. Señor Cuauhtémoc Galindo, usted tuvo como jefe de su policía al señor Fernando Portillo, jefe de escoltas de Padres, el cual fue acusado de torturar a Gisele Peraza. Y sin embargo, usted lo mantuvo y en el gobierno hasta que él huyó a Estados Unidos. La defensa de la mujer se ve en cada una de las acciones. La defensa de la mujer se ve en creer y detener en un momento dado que acosadores, violentadores, torturadores ejerzan cargos públicos. Candidato Alfonso Durazo, tiene el uso de la voz. Voy a aprovechar este minuto 30 para complementar mi propuesta de seguridad. Decía que combatiré a fondo la corrupción, con todos los ahorros que se generen en el ámbito del combate a la corrupción en los cuerpos de seguridad. Crearé un fondo para mejorar los ingresos y las prestaciones sociales de todos los elementos de los cuerpos de seguridad. Voy a impulsar un programa de incentivo policial que tiene por objetivo cuidar a los que nos cuidan. No se vale que aquellos que ganan 7 o 8 mil pesos les pidamos que expongan su vida para defender la nuestra. Voy a crear una academia estatal digna de tal nombre, con una sede regional en Obregón, otra en Caborca. Vamos a fortalecer el C5 con una red estatal de cámaras. Voy a crear la Agencia de Inteligencia Estatal. Es increíble que no exista en el Estado. Vamos a fortalecer los centros de justicia para las mujeres. Voy a impulsar la creación, la consolidación de una unidad de análisis criminal de vanguardia y vamos a trabajar para conseguir un poder judicial justo y eficaz. ¿Alguien más quiere hacer uso de la bolsa de tiempo? Continuamos ahora con usted, candidato Carlos Satarain. Su respuesta, por favor, a la pregunta ciudadana del bloque 3. Tiene 1 minuto. Señora gobernadora Pavlovich, se le acabó el tiempo y deja Sonora en completo abandono en materia de género. Tan solo en el primer trimestre del año, la cifra de mujeres asesinadas por cuestiones de género aumentó en un 275% en relación al mismo periodo del 2020. Qué lástima, gobernadora, que dejó a tanta mujer desprotegida porque se le olvidó que como titular del Ejecutivo Estatal es responsable de la seguridad de las mujeres. En su sexenio se ha sufrido violación a los derechos humanos fundamentales de la mujer. El semáforo delictivo muestra municipios con alerta de género como en Caborca y Cajeme en un 175%. Eso no podemos tolerarlo en Sonora para el próximo sexenio. Hablaba usted de derechos humanos.
La comunidad LGBT se hace cada vez más visible y lucha cada día por sus derechos jurídicos. Sin embargo, en Sonora no se ha aprobado aún el matrimonio igualitario y las personas del mismo sexo solo pueden casarse legalmente con un amparo promovido ante tribunales federales. Le pregunto, candidato, ¿considera que negarles ese derecho es discriminación? ¿Usted promoverá como gobernador la aprobación del matrimonio igualitario? ¿Sí o no? ¿Y por qué? En la época de la Reforma se decía que el matrimonio era entre hombre y mujer con el objeto de procrear hijos. Para mí ese es el matrimonio. El Partido Encuentro Solidario defiende la vida desde la concepción hasta que Dios nos manda a llamar. Es un partido que defiende la familia. Es muy clara mi posición como sonorense y como mexicano. Respeto mucho a la regla, respeto también a la excepción, pero sé que la regla debe de prevalecer en toda la actitud que hay en Sonora y en México. Por eso respetaremos la excepción, pero fortaleceremos la regla, que es la familia y los derechos fundamentales de la familia. Abrimos de nuevo la bolsa de tiempo de este bloque. Candidata, candidatos. Candidata Rosario Robles, le recuerdo que tiene 38 segundos en su bolsa de tiempo. Adelante. Candidato Carlos Zatarain, en un debate anterior, usted señaló que las mujeres que necesitábamos dinerito. Yo les quiero decir que las mujeres queremos la autonomía económica y recursos suficientes para una buena calidad de vida, que nos iban para comprarnos chanclas. Las mujeres queremos zapatos dignos y vestidos dignos y una vida digna en la cual podamos sentirnos orgullosas, porque las mujeres queremos respeto a nuestros derechos. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Gracias. ¿Quiere hacer uso de la voz, candidato Carlos Zatarain? Le recuerdo que tiene 5 segundos en su bolsa de tiempo. Rosario, hablar de chanclitas es en un sentido de cariño. Candidata Rosario Robles, su respuesta, por favor, a la pregunta de la ciudadanía en el tema de derechos humanos e igualdad de género. Considero que la alerta de violencia de género es importante que se autorice aquí en el estado de Sonora, y yo haré las gestiones necesarias para que así sea, porque esta situación no debe de existir, no debe de continuar. Realmente las mujeres tenemos el derecho humano a una vida libre de violencia. ¿Qué acciones llevaré a la práctica? En primer lugar, hay una serie de asociaciones de mujeres las cuales están trabajando y han llevado la delantera inclusive a las políticas públicas. Y es muy importante para un gobierno participativo que esas asociaciones que conocen de primera mano la situación puedan integrarse en estas políticas públicas para disminuir la violencia en contra de la mujer. Hoy la paridad en todo es una norma que obliga a contar con gabinetes paritarios. Suponiendo que ganara, ¿en qué cargos propone a mujeres candidata, a quienes tiene contemplado invitar y por qué? Adelante. Pues creo que algo muy importante y que normalmente a las mujeres los cargos en los cuales públicos a los que hasta ahorita hemos tenido acceso no han sido de manejo de recursos económicos, por lo cual una de mis primeras acciones será precisamente que la Secretaría de Economía sea dirigida por una mujer. También es importante la Secretaría de Desarrollo Social que sea dirigida por una mujer, y quizás también la Secretaría de Salud. Yo estoy de acuerdo en un gabinete al menos el 50% paritario. Es muy importante que las mujeres participemos en políticas públicas, participemos en la toma de decisiones del gobierno y claro que sí, en diferentes puestos en los cuales las mujeres hemos demostrado capacidad, entereza y Tiempo, candidata.
Le recordamos que en este bloque el candidato Carlos Atarán ya agotó su tiempo en la bolsa, el candidato Ernesto Gándara también agotó su tiempo, el candidato Alfonso Durazo le queda 1 segundo, a la candidata Rosario Robles 2 segundos y al candidato Cuauhtémoc Galindo 1 segundo. ¿Quién desea utilizar su bolsa de tiempo? Continuamos. De esta forma cerramos el tercer bloque e iniciamos el último de este debate, en el que abordaremos el tema de política, gobierno y cultura democrática, siguiendo la misma mecánica de los bloques anteriores, por supuesto. Iniciamos con usted, candidato Ernesto Gándara. Permítame leerle la pregunta ciudadana. ¿Tiene noción del modelo de gestión denominado gobierno abierto, los fines que persigue y los principales medios de implementación? ¿Su administración seguirá este enfoque político? Adelante, candidato. Desde luego que sí. Hablar de gobierno abierto es hablar de gobiernos actuales ligados a la gestión ciudadana, a la participación de la sociedad en todos los temas del siglo XXI, la transparencia, el desarrollo sustentable, todos los temas de inclusión, no se diga de las comunidades indígenas y de los grupos vulnerables, y la participación que los gobiernos tienen que dar para ejercer acciones propias de presupuesto, de servicios, de políticas y desde luego de seguimiento. Y en ese sentido vamos a hacer una reforma a la administración pública para garantizar estos derechos. Cuando hablamos de gobernanza, no quiere decir nada más buen gobierno, sino que participe la sociedad. Y en este sentido el gobierno abierto tiene que ver con la transparencia y sobre todo, muy importante, con la toma de decisiones. Precisamente con eso se equivocan menos los gobiernos. Candidato, entre sus propuestas, ha mencionado que implementará un sistema de castigos para los funcionarios que cometan delitos con recursos públicos y que pagarán de su bolsa. En Sonora hay exfuncionarios involucrados en la estafa maestra. La Contraloría Estatal inhabilitó por 10 años a Daniel Hidalgo Hurtado por ser presunto responsable del desvío de 300 millones de pesos, pero la sanción, hasta el momento, es solo administrativa. Le pregunto, candidato, quien la haga en su gobierno, la pagará. ¿Y quien la haya hecho antes, también la pagará? Desde luego que cada funcionario público es responsable de sus actos hasta las últimas consecuencias. Y claro, que el que la hace la debe de pagar. Pero precisamente por eso tenemos que reformar las leyes, no nada más para que la pague con la cárcel, sino que también le sea incautado su propio patrimonio en los casos en que se demuestre, obviamente, el daño patrimonial. Hay que hacer reformas legislativas en ese sentido. Y ahí sí, nada ni nadie puede permanecer impune, como se da en administraciones de todo tipo, que por cierto, luego sirve para que se echen unos partidos a otros. Cuando hay funcionarios honestos, hay gente de bien de todos los partidos, pero luego se busca el oportunismo para esto. Continuamos con la bolsa de tiempo para este bloque. ¿Alguien quiere hacer uso de ella? Candidato Carlos Atarán, adelante. Yo agradezco mucho al Instituto Estatal Electoral esta oportunidad y también déjenme echarme el comercial. Tarjeta lila para las amas de casa. Esto sabemos nosotros que las amas de casa reciben el sueldo de su marido y lo utilizan muy bien. Lo utilizan para los satisfactores de necesidades del marido y también para los hijos. Pero ellas no tienen ningún dinerito que les quede. Por eso, un programa social del próximo gobierno del Estado, si su amigo Carlos Atarán es gobernador, y le digo a Rosario que yo le he dicho a las amas de casa que muchas veces no tienen ni para un trapito, ni para unas chanclitas, ni para una pinturita. Para todas aquellas madres de familia, amas de casa, que requieran y que tengan necesidad y no les alcance su dinero, para eso es la tarjeta lila del PES, del Partido Encuentro Solidario, que a partir del próximo año en el presupuesto de egresos del Estado estará contemplados los recursos para que todas las amas de casa y en justicia y así lo necesitan, les cumpliremos con la tarjeta lila. En el gobierno del Partido Encuentro Solidario
lograremos la tarjeta lila. Felicidades, amas de casa. Candidata Rosario Robles, ¿desea hacer uso de la voz? Adelante. Bien. ¿Cuántas amas de casa están en el estado de Sonora? ¿Cuántos recursos va a destinar para ese fin? ¿Ya lo contempló? Gracias, candidata. ¿Alguien más? Gracias. Seguimos, Marco. Candidato Alfonso Durazo, ¿qué responde a la pregunta enviada por la ciudadanía en este cuarto bloque? Adelante. Por supuesto que conozco, he estudiado el concepto de gobierno abierto. Tengo una vocación democrática y eso conlleva un compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas y con el respeto y el estímulo a la participación ciudadana. Esas tres características estarán, por supuesto, presentes en mi gobierno. Voy a impulsar un portal universal de trámites del más diverso tipo, no me extiendo, de la más amplia variedad. Voy a impulsar un auténtico servicio civil de carrera. Voy a entregar una canasta básica tecnológica para garantizar que todo Sonora esté conectado y el 80% de los trámites estarán digitalizados al concluir mi gobierno. Parte de la ciudadanía manifiesta no confiar en instituciones como partidos políticos y otras entidades y organismos que su razón de ser y funciones son promover la participación ciudadana y la cultura democrática en general. De ser gobernador, ¿qué propone para regresar la credibilidad del ciudadano en estas instituciones? Adelante. Primeramente, el gobernante tiene que conducirse con el ejemplo. Si el gobernante no es ejemplo de aquello que promueve, no tiene la autoridad moral para pedirle a la ciudadanía que crea. Creo que hay todas las razones, la ciudadanía tiene todas las razones para descreer de sus autoridades, de sus propuestas, particularmente en términos de participación política. Pero gobernando con el ejemplo se puede recuperar la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes y eso es lo que haré, gobernar con el ejemplo. No pediré a la ciudadanía nada que no esté practicando personalmente. Damos paso a la bolsa de tiempo. ¿Alguno quiere hacer uso de este valioso recurso? Continuamos. Vamos ahora con el candidato Carlos Atarain. Díganos, por favor, su respuesta a la pregunta de la ciudadanía que ya tiene en su sobre. Adelante. En el tema de gobernabilidad en el Estado, para decirlo claro y sin tapujos, el actual gobierno del Estado se encargó de minar, cooptar y aplacar a la oposición con un propósito de generar gobernabilidad. Pero ¿a qué costo, señora gobernadora? ¿A qué costo le dio el dinero a cada uno de los diputados del Congreso del Estado? Y dejó de hacer mucha obra en San Pedro de la Cueva, ahí donde el rebombeo no lo arregló. En Cumpas, donde tiró el edificio de salud y dijo que iba a construir un hospital y tampoco lo construyó. Por eso ahora pretenden con esta alianza perversa seguir perpetuando este régimen de ineptitud y corrupción. Carlos Atarain no está de acuerdo. En materia de asignación de presupuesto, ¿cuáles son las secretarías o áreas del gobierno del Estado donde usted destinará más recursos y por qué? ¿Y cómo reduciría las deudas del gobierno sin aumentar impuestos ni costos de otros servicios? Adelante. Aparte le contesto a mi amiga Rosario. Fui diputado federal en la 60 legislatura, fui secretario de la Comisión de Hacienda. Le comento a todos los sonorenses y a todos los que nos están escuchando que existe la Ley de Coordinación Fiscal. Y en esa Ley de Coordinación Fiscal, en sus primeros 10 artículos, se determina que por cada peso recaudado de impuestos federales en los estados, se destina 20 centavos a los estados y municipios. En el federalismo hay que negociar, hay que trabajar muy fuerte con el presidente Andrés Manuel
López Obrador los próximos 3 años para lograr que en lugar de 20 centavos se eleve a 25 centavos. Cada centavo representa 23,000 millones de pesos. Tendríamos más de 100,000 millones de pesos para los estados para sus finanzas estatales. Y con esos recursos vamos a hacer todos esos compromisos como la tarjeta Lila y otras obras que estamos pendientes. Damos paso a la bolsa de tiempo. Quien desee hacer uso de ella, es momento de levantar su paleta. Adelante, candidata Rosario Robles. Tomáramos en cuenta, hay un asunto que debemos de tratar aquí. No podemos prometer algo que sabemos que no lo vamos a cumplir o que no tenemos los elementos. En primer lugar, en este momento se están recortando las participaciones federales. Si consideramos que hay 1 millón de amas de casa y a cada una de ellas se les entrega una tarjeta de 1,000 pesos, necesitaríamos 1,000 millones de pesos mensuales y al año 12,000, que es superior el doble al presupuesto de salud. Entonces vamos viendo prioridades. Por otra parte, le digo también al licenciado Ernesto Gándara que en Sonora hay 68,000 MIPYMES, las cuales tendríamos que analizar antes de prometer, analizar cuál es nuestro universo para poder hacerlo. ¿Alguien más desea utilizar su bolsa de tiempo? Le recordamos al candidato Carlos Atarain que le quedan 5 segundos. Adelante. Para poder hablar de temas fiscales hay que conocerlos. Yo los conozco. Gracias, candidato. ¿Alguien más? Continuamos. Candidata Rosario Robles, ¿cuál es su respuesta a la pregunta ciudadana que leímos al inicio de este bloque sobre política, gobierno y cultura democrática? Claro que sí. Es muy importante los gobiernos abiertos. La ley de participación ciudadana y el presupuesto participativo, que sí surge como una necesidad de construir un régimen más democrático y una responsabilidad social, en los últimos años ha sido letra muerta. Y las nuevas realidades sociales exigen avanzar en este sentido, por lo cual yo promoveré estas acciones. La ciudadanía debe ser parte activa, no solo en el voto, sino en cada una de las decisiones de gobierno, porque es la manera como construiremos regímenes más democráticos y algo más. Vamos a recuperar la confianza de la ciudadanía en los tomadores de decisiones, en los partidos políticos y claro que está en el gobierno. Candidata, habla de la importancia de que la ciudadanía esté apoyando al gobierno, esté diciendo qué es lo que el gobierno tiene que hacer, qué es lo que a ellos les afecta. Algo que les afecta mucho a los ciudadanos son las largas filas, los tiempos de espera, todas esas barreras que les ponen cuando van a hacer un trámite, a pagar un servicio. Según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2019, aún con la tecnología a la que gran parte de la población aún no tiene acceso, por cierto, los sonorenses realizan el 52% de los pagos y trámites yendo a una oficina de gobierno. ¿Dónde considera usted que está el problema burocrático que origina estas situaciones enraizadas y qué hará como gobernadora para terminar con eso? Creo que hay que avanzar en la cultura de la atención, en la cultura del buen trato. Es decir, tenemos que concientizarnos que somos servidores públicos, desde el gobernador hasta cualquier funcionario público, y a partir de ahí tener esa cultura. También, claro que sí, hay que incrementar la tecnología en todas aquellas áreas del gobierno que aún no lo han hecho. Por ejemplo, desde la apertura de una empresa, la parte en cuanto a la construcción, y hay muchas áreas que tenemos que optimizar y que hasta ahorita no se ha invertido en ellos. Por otra parte, en la cultura democrática es muy importante avanzar en una mayor participación de las mujeres en la vida política y en la vida pública, también en las tomadoras de decisiones. Demos paso a la bolsa de tiempo. Quien desea hacer uso de ella, es momento de levantar su paleta. Gracias, candidatos. Toca el turno a usted, candidato Cuauhtémoc Galindo.
Compártanos su respuesta a la pregunta ciudadana sobre política, gobierno y cultura democrática. Adelante. Sin lugar a duda, tenemos que ser un gobierno abierto en cuanto a nuestras cuentas públicas, al ejercicio del mismo función de gobierno. Tenemos que ser abiertos a la repartición de responsabilidades entre gobierno y ciudadanos y tenemos que ser abiertos ante la toma de decisiones. Pero primero hay que recuperar la confianza de la gente de Sonora, porque sé que hay muchos de quienes me están escuchando que tuvieron que tirar su vivienda porque les iban a construir un cuarto rosa o un pie de casa, porque hay quienes aportaron recursos para que a través de SECOP o SEMECOP se construyera alguna obra en una escuela, y resulta que se quedaron esperando porque el gobierno no cumplió. Tenemos que recobrar la confianza de la gente y no permitir que los que le han hecho tanto daño al Estado hoy continúen a través de una alianza fallida. En el marco de sus atribuciones, si fuera gobernador de nuestro estado, ¿qué reformas plantearía en el marco legal del estado para promover mejores y mayores niveles de participación de los ciudadanos? Adelante. El marco legal está dado para que Sonora exista la participación, lo que no hay es la voluntad de parte del gobierno, ni tampoco la iniciativa. Fui presidente municipal y me he planteado ser un gobernador municipalista, que no deje de la mano a los alcaldes y alcaldesas del estado sin importar del partido que sean, porque a final de cuentas estamos gobernando sonorenses. Quiero que el presupuesto y que las decisiones del estado se tomen de la mano con los gobiernos locales, pero que a su vez estemos escuchando a los ciudadanos que viven en las diferentes ciudades, poblados y regiones del estado. Yo quiero que Sonora crezca de manera pareja. Yo no voy a ser un gobernador que se limite a invertir en la capital del estado. Estoy consciente que son 72 municipios y que en cada uno de ellos hay voces importantes que escuchar que nos van a ayudar a trabajar para sacar adelante a Sonora y para sanar a este estado de tantos padecimientos que el actual gobierno le ha causado. Pasamos al último espacio de la bolsa de tiempo. Candidata y candidatos desean hacer uso de ella. Adelante, candidata Rosario Robles. Quiero señalar a aquellos candidatos que hoy cumplen sus declinaciones anunciadas desde su registro, haciendo una competencia desleal y que se convierte en una asociación delictuosa en contra de los ciudadanos de Sonora. Les digo lo que les dije en un principio. Tiempo, candidata. Adelante, candidato Alfonso Durazo. Voy a aprovechar este tiempo para complementar mis propuestas sobre el tema de la mujer. Voy a encabezar un gobierno con conciencia de género. Voy a ser un aliado incondicional en la lucha de la mujer por la igualdad sustantiva. No podrán formar parte de mi gobierno personas que hayan ejercido violencia alguna contra la mujer. He dicho, lo reitero, voy a integrar un gabinete paritario, mitad mujeres, mitad hombres. Vamos a destinar recursos muy importantes a la autonomía económica de la mujer. Voy a crear el Banco de Bienestar y Desarrollo y será el responsable de apoyar con créditos oportunos, blandos, accesibles, para que la mujer emprenda sus negocios. Vamos a impulsar un programa de estancias infantiles para que las mujeres que trabajan puedan dejar a sus hijos en situación de seguridad y dignidad mientras atienden sus compromisos laborales. Vamos a capacitar a las autoridades en perspectiva de género y finalmente vamos a garantizar el acceso a la salud para todas las mujeres. Sonora es uno de los estados con más... Tiempo, candidato. Adelante, candidato Cuauhtémoc Galindo. Hablando de la participación, les comparto que vamos a establecer conversatorios permanentes con los organismos de la sociedad civil para que nos ayuden en el desarrollo de los diferentes sectores, pero que también vamos a hacer un canal abierto para escuchar a los colectivos que representan a diferentes agrupaciones y que hoy tienen que manifestarse en la vía pública porque el gobierno no les escucha. Vamos a trabajar también de manera coordinada con toda la sociedad para elaborar un plan de desarrollo urbano transeccional que nos permita tener un estado funcional, un estado moderno y un estado que invite a la inversión. Sin lugar a duda hay mucho que hacer porque Sonora está conformado por mujeres y hombres valiosos, con excelentes ideas, pero sobre todo con muchas ganas de trabajar.
Nos han dicho constantemente que el gobierno es un socio que le sale muy caro a quien quiere producir y que no le aporta nada. Vamos a hacer un gobierno que dé las facilidades mediante la participación para el desarrollo de nuestra entidad en todos los sectores y en todos sus ámbitos. Voy a ser el gobernador de Sonora de la gente común, el que te va a escuchar, el que se va a plantar en los municipios, el que va a recorrer el estado, el que va a caminar calles, parques y el que va a estar en espacios deportivos conociendo las necesidades, pero sobre todo trabajando de la mano para levantar rápido al estado, que actualmente lo han dejado en ruinas. Y Rosario ha dicho que se ocupa saber cuánto se invierte para poder presentar una propuesta. Para denunciar también hay que presentar pruebas, si no, estás calumniando. Gándara, adelante. Necesitamos hoy más que nunca gobiernos serios, congruentes, ciudadanos, de Estado de Derecho, no gobiernos ideologizados, no gobiernos que atiendan a un partido, no gobernantes que se quiten la careta, primero soy gobernante y luego soy militante. Necesitamos fortalecer a los municipios en su relación con el Estado. Necesitamos luchar contra el centralismo que evidentemente se está dando en este país. Necesitamos hacer a un lado todo tipo de sumisión gubernamental y de los políticos incongruentes que se la pasan atacando, denostando, descalificando, inventando. Por eso, estos ataques que me han hecho alguien que los mandó y que, por cierto, le vi mucho interés en que contestara, no se los tengo que contestar. Tengo la frente en alto, lo veo de frente siempre a mis hijas, a mi esposa. He vivido en Hermosillo toda la vida, ando en la calle. Los que no han estado aquí seguramente no se explican. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no conocen a Sonora y prefieren, eso sí, mandar a sus patiños a cuestionar, a golpear y a descalificar. Necesitamos gobiernos serios y servidores públicos también. Gracias, candidato. Vamos ahora al mensaje de cierre de la candidata y los candidatos, para el que tienen un minuto. Empezamos con usted, candidato Cuauhtémoc Galindo. Me duele en el alma tener a políticos que se sienten ofendidos cuando les hablamos de la realidad. Hablan de que nos mandaron o que somos patiños porque no tienen ni siquiera los pantalones de decir los nombres. Yo sí te digo, Ernesto, la gente no te cree, porque la gente está sufriendo la inseguridad en las calles, porque las mujeres son víctimas de la inequidad, porque los niños padecen hambre y están drogándose, porque los jóvenes tienen problemas de desarrollo, y eso no me lo contó nadie, eso lo conoce cualquier ciudadano común que recorre el estado. Por eso hoy les digo que voten de manera inteligente, que ya no voten por los que se tapan con la misma cobija, con los que no tienen el valor de señalar lo que está mal en el estado. Los invito a que caminemos por el centro, a que nos tomemos de la mano, a que caminemos rumbo al desarrollo, a que transformemos y sanemos a Sonora. Eso es lo que propone de frente Temo Galindo y RCP. Nos vemos el 6 de junio. Candidato Alfonso Durazo, adelante. Amigas, amigos, estamos frente a una oportunidad histórica de impulsar una transformación de fondo en nuestro estado. Vienen tiempos mejores para Sonora, vienen tiempos de gobiernos limpios y honestos, de mayor seguridad, de mayores oportunidades para todos los sonorenses. Hay que dar el último jalón para que este próximo 6 de junio nos alcemos con una victoria total. Cada día se suman más miradas, más ojos, más compromisos a nuestro movimiento. Las calles hierven de ciudadanos deseosos de que las cosas cambien en nuestro estado. Con el triunfo de nuestro movimiento estaremos construyendo un Sonora para todos y no más para unos cuantos. Candidato Ernesto Gándara. Nuestro reconocimiento a los sonorenses de bien, a los sonorenses de a de veras, a los sonorenses que se han ido sumando día con día en este gran movimiento de defensa de Sonora, en este gran movimiento de defensa contra el centralismo y el autoritarismo. Todo mi reconocimiento
a Ricardo Burs y a mucha gente que como él antepone cualquier interés particular al interés de Sonora. Mi reconocimiento y también, por qué no decirlo, a la gente de bien que está preocupada y ocupada por todo lo que está pasando. Pero también estamos en una lucha. Estamos hoy más que nunca de pie y vamos a ganar con el apoyo de los ciudadanos, con el apoyo de ustedes este 6 de junio por una Sonora ganadora. Va por Sonora. Candidata Rosario Robles, adelante. Aquí tienen a una mujer fuerte, una mujer entera, una mujer honesta, una mujer a la que le decían que se iba a bajar a las primeras instancias y aquí está, haciendo frente y viendo por ti. ¿Cuánta razón tenía Platón cuando decía que el precio de desentenderse de la política es ser gobernada por los peores hombres? Y es justo esta es mi motivación para estar en esta contienda. Hoy me quiero dirigir a ti que estás cansado de los mismos políticos, porque los mismos políticos van a hacer lo mismo y vamos a tener dentro de 6 años los mismos resultados de los que ahorita nos quejamos. Aquí tenemos exalcaldes, senadores, diputados, funcionarios públicos y no han dado nada. En cambio, Rosario Robles, es del partido Fuerza por México, se compromete por ti y se compromete por un mejor... Tiempo, candidata. Candidato Carlos Satarain. En 2009 decliné por Ernesto Gándara e hicimos un compromiso que si yo declinaba en la interna del PRI, yo sería candidato a senador en el 2012. No cumpliste, Ernesto. ¿Cómo no le vas a cumplir a los sonorenses? Por eso yo les digo hoy que en el partido Encuentro Solidario es un partido que está en favor de la familia, está en favor de los valores morales, éticos, sociales y religiosos. Por eso yo les pido que en primer lugar voten por todos los candidatos del partido Encuentro Solidario. Este es el partido de la familia. Voten por su amigo Carlos Ernesto Satarain González el Bebo, porque por Sonora y por su gente me la juego con el Bebo. A nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, les damos las gracias a la candidata y a los candidatos a la gobernatura de Sonora por su participación en este debate. Y por supuesto, gracias también a ustedes que han seguido esta transmisión por Telemax y por las redes sociales de este instituto. Gracias, Marco, por supuesto. Un privilegio, Gabriela. Que tengan muy buena noche. El IE Sonora organiza la elección y cuida los protocolos sanitarios para que nuestro voto sea seguro. Yo sí voto este 6 de junio porque mi voz es mi voto. Salgo a votar con la seguridad de cuidar mi salud y de que mi voto cuente. Votar es nuestro derecho y también nuestra voz. Yo sí voto. Con sana distancia, cubrebocas y plumón en mano, yo sí voto. Sé parte de las elecciones y este 6 de junio, todas y todos a votar. IE Sonora.